Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué alegría escuchar la palabra del Señor. Seguramente que ya se dieron cuenta que cambiamos de capítulo. Les recuerdo que los evangelistas, en el caso de Mateo, pues vivió muchas cosas con el Señor Jesús, pero seguramente que también le preguntó a otros cuáles eran sus experiencias y él las fue acomodando de tal manera que cada evangelista lo que pretende es generar una especie de una catequesis que nos ayude a conocer y a comprender mejor al Señor Jesús. Bien, en el capítulo 11 hemos visto esta alegría, este gozo que el Señor Jesús tiene y que comparte con nosotros. El capítulo 10, decíamos, son como esos consejos misioneros, ¿verdad? Ahora nos vamos a encontrar con el Señor Jesús invitando a que también haya un cambio de mente, que los criterios a través de los cuales nos vamos formando también se vayan modificando de acuerdo al plan de Dios. Y yo lo digo así, de acuerdo al plan de Dios, porque, por ejemplo, hay algunas personas ahora que son tan rígidas, que atacan al Papa, No. Para ellos, el Papa Francisco no es el Papa, sigue siendo Juan Pablo I, por ejemplo. Tan rígidas que dicen, no, sí, sacerdotes, que dicen, están excomulgados, o cometen sacrilegio los que comulgan recibiendo a Jesús en la mano. Ese rigorismo es lo que el Señor Jesús está reclamando. ¿Pero a quién se lo reclama? Mira, se lo está reclamando a gente muy buena. Los fariseos eran muy buenos. El problema es de sus leyes, no de la ley del amor, sino de sus leyes. Habían hecho una especie de una cárcel en donde no cabía nadie más que ellos. Y hoy también, aún dentro de la iglesia, nos encontramos algunos que excluyen a todos. Y bueno, entre comillas, yo diría, imagínense si excluyen a los de la casa, a los que somos católicos, con mayor razón excluyen a aquellos que no conocen a Cristo. Los ven como si fueran sus enemigos, como los malos, los que se van a condenar. Y los apóstoles, que eran poquitos, tuvieron que compartir el evangelio en medio de un mundo pagano. En lugar de ver a los demás, verlos como enemigos, y mira que lo eran, los perseguían, a muchos los mataron. En la antigüedad y hoy también muchos cristianos mueren sacrificados.
Pero ellos nunca los vieron como un enemigo, sino siempre los vieron como una oportunidad de aquellas personas que podían ser redimidas por Cristo. Y los amaron. En lugar de odiarlos, de rechazarlos. Dice Pablo, me hice todo con todos para llevarlos a todos a Cristo. Bien, pues allí, queridos amigos, tenemos esto que hoy el Señor Jesús nos responde o nos invita como un cambio de mentalidad, verdaderamente a ser misericordiosos. Para estar atento a los demás. Los fariseos dirían, están trabajando en día en que no se debe de trabajar. Pues el Señor Jesús es más grande que el templo, es más grande que el sábado. Y el Señor nos enseña entonces a ser misericordiosos, porque más que la rigidez, necesitamos la firmeza. Lo que podemos encontrar en algunos santos, por ejemplo, pienso en Santo Tomás, San Juan Bosco. Él decía, firme con uno mismo, pero accesible ante los demás. Tener paciencia a muchos hermanos que apenas están creciendo en la fe. Y yo diría incluso accesibilidad o respeto a mis hermanos que están tan rígidos y obsesionados con ser tan estrictos. ¿Por qué? Pues porque además de que son de casa, pues imagínate, si soy respetuoso de las autoridades que mienten, que hacen el mal, si soy respetuoso ante los violentos, ante los que venden la droga, y cuando digo respetuoso, no me refiero a que estoy de acuerdo con lo que ellos hacen o que les aplaudo. No, pido por su conversión. Para mí, el respeto para aquellos que no conocen a Jesús y que viven en la mentira, en el error, que hacen el mal. La misericordia es pedir por su conversión. Yo quisiera que dejaran de hacer el mal. Solamente Dios, tocando sus corazones, lo pueden hacer. La misericordia para aquellos que no conocen a Jesús. Y al mismo tiempo el reto para mí, porque si ellos sienten que no les obliga las enseñanzas de la Iglesia Católica, a mí no me obligan, pero las vivo. Sí. Condescender con ellos no implica justificarlos, a mí no me toca justificarlos. Lo que implica ser misericordioso, orar por su conversión. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Florica.